Quiero saludar a Baruch Vega. Baruch, ¿usted se acuerda de esa carta que recibió de Chupeta? Absolutamente, sí, cómo no. ¿Por qué no prosperó esa carta? ¿Por qué no prosperó ese pedido de Chupeta y luego pues vuelve Chupeta a reincidir? Bueno, ese justamente no prosperó debido al arresto que nosotros tuvimos. Uno de los apartes inmensamente importantes que tuvo esta carta es de que él solicita que se quiera entregar a las autoridades norteamericanas. La carta la trae su abogado, el señor Pedro Arboleda. El señor Pedro Arboleda, cuando presenta la carta que viene firmada y con la huella del señor Ramírez, dice que como buena prueba de que él quiere cooperar totalmente con el gobierno norteamericano, él está denunciando una posible corrupción que se está planeando hacer en Colombia en contra del grupo nuestro, lo cual posteriormente resulta sí es una corrupción. En ese momento es el primer aviso fuerte que se recibe por parte del señor Ramírez de que hay algo, pero nosotros no sabíamos la corrupción a qué nivel se estaba planteando, pero Chupeta nos anunció totalmente esto a través de su abogado. ¿Y cuál era esa corrupción? La corrupción es la que hacen posteriormente, donde aparecen los reportes contrarios o los reportes negativos que manda el señor Leo Arreguín y posteriormente al igual que el que presenta el señor Ed Kaczorowski, que fueron reportes totalmente alterados a lo que se estaba haciendo en ese momento. Es decir, los reportes de los agentes de la DEA Kaczorowski y Arreguín son los que determinan la situación nueva de los agentes Tinsley, Castillo y Suyo. Correctamente. Y ahí es donde se produce su arresto. Exactamente. Y entonces fue muy enfático el señor Pedro Arboleda cuando nos dijo, hubo una reunión muy grande entre miembros del cartel y miembros del gobierno colombiano con agentes norteamericanos y están programando algo muy grande en contra de ustedes, pero nosotros no sabíamos realmente de qué se trataba. Y ahí es donde se suspende el programa. Ahí donde se suspende el programa y entonces nosotros nos íbamos a reunir después de la reunión que tuvimos con Rasguño, nos íbamos a reunir con Chupeta. Pero ahí fuimos arrestados nosotros. Exactamente, y es por eso que usted insiste una y otra vez que si se hubiera seguido adelante con ese programa, pues se habría podido desmontar toda esa operación gigantesca de narcotráfico, pero... absolutamente sí. Pero yo quiero preguntarle lo que plantea mi compañero Mauricio como tema del día. Es que cada vez arrestan gente, o entre ellos se matan, o caen en Brasil, como el caso de Chupeta, es extraditado a los Estados Unidos. Grandes capos están arrestados en los Estados Unidos, desde el propio Carlos Leder hasta pues Fabio Ochoa, caso que usted conoce muy bien. Pero a pesar de que suceden todas esas grandes capturas, mirando la lista de la ley Rico, que está encabezada con 5, de los cuales 2 están capturados, que son Ramírez y Gabriel Puerta, quedan Rentería, Montoya y Varela. La operación de narcotráfico sigue intacta. ¿Por qué? Bueno, lo mismo yo vivo diciendo, yo siempre digo, el único cambio que yo he visto en todos estos años, el único cambio que ha tenido la droga es que se está importando más droga y que está más barata. Desafortunadamente los métodos utilizados para la lucha contra la droga no son efectivos totalmente. El poder tan inmenso de monetario que se tiene en este negocio no permite y ni deja plantear algo a un nivel que se pueda decir va a ser efectivo, porque hay la corrupción y la corrupción seguirá siempre. La única solución que se puede dar a esto es logrando una amnistía o logrando lo que íbamos a hacer nosotros, lo que estamos haciendo nosotros, que es poder desmantelar totalmente estos carteles
dando una amnistía o cambiando la forma de la lucha contra las drogas, pero sí, de la forma que se ha hecho nunca ha sido positivo. Señor Vega, ¿qué fue lo último que usted supo de alias Chupeta? Lo último que yo supe de él es obviamente que había reincidido otra vez y que estaba siendo altamente buscado, pero nunca nosotros volvemos a tener conocimiento después de la carta y después de la reunión con el señor Pedro Arboleda. Hemos explicado que él tenía, primero que todo, que tenía unas reacciones muy violentas contra sus enemigos o contra sus competidores en el negocio, y el general Naranjo nos habla de más de 100 muertes ordenadas por él personalmente. 100 muertes, las venganzas con la familia Patiño Fomeque, lo que pasó con su socio en la cárcel recientemente en Colombia. Es posible que el señor termine recluido muy cerca de donde está Víctor Patiño. Esas relaciones deben ser muy malas, ¿no? Supuestamente sí, eso sí se tiene, que él posteriormente se convierte en una persona inmensamente violenta. Eso sí es totalmente, violento casi todo el norte del Valle, porque tenemos el caso del mismo Wilmer Varela y de Diego Montoya, que son personas inmensamente peligrosas en ese aspecto, ¿no? Mauricio, la última pregunta para Baruch. Sí, es una pregunta que cualquier colombiano del común se hace a diario. ¿Por qué, teniendo en cuenta que solamente el 3 o el 4% del producido del negocio llega a un país como Colombia, que es el gran productor en teoría? ¿Por qué si más del 95% del dinero no llega a Colombia? Nunca vemos capturas de grandes capos, ni de Estados Unidos, ni de Francia, ni de España, de ningún país distinto a Colombia, y eventualmente Brasil y México. ¿Por qué no hay capos en Estados Unidos, o es que allá la corrupción es tan fuerte que ni siquiera los conocemos? La corrupción es fuerte, pero los capos no es. La droga está controlada a todos los niveles, prácticamente por grupos nuestros. Los grupos la mandan allá y tienen sus grupos de distribución, venta y grameo, aquí como les llaman, ¿no? Entonces sí, aquí se ven los capos, pero los capos realmente aquí no son del nivel de los capos nuestros, nunca serán del nivel de los capos nuestros. No tienen ni la capacidad uno económica, porque esa es la otra cosa, que para participar en este negocio hay que tener una capacidad económica inmensamente grande, y esa la provee nuestros grupos latinoamericanos. Señor Vega, usted dice que una amnistía resolvería el problema, pero me parece que si se hace la amnistía, los actuales capos quedarían liberados, pero el mercado continuaría y se repite el ciclo y habría unos nuevos capos, y ese círculo vicioso no terminaría nunca. Aparentemente sí, pero entonces sucede lo siguiente: de la forma como que se estaba haciendo cuando nosotros estábamos en esta lucha, se iba a introducir una cocaína de tipo farmacéutico sintético. Obviamente esta no era dañina, y logrando la distribución de esta cocaína a unos precios totalmente bajos. Por ejemplo, en ese entonces se hablaba del precio máximo de no ser superior a $2,000 en los Estados Unidos. Bueno, cuando se vende un kilo de cocaína de $2,000 en los Estados Unidos, absolutamente se desmantelan todas las operaciones, no solo de Colombia, pero del Caribe y todos los centros intermedios que hay de distribución. Señor Vega, antes de despedirlo, quiero preguntarle, ¿han continuado este tipo de negociaciones entre capos y autoridades norteamericanas de acuerdos de colaboración? ¿Sigue vigente ese programa o está suspendido? Seguirá siempre vigente, porque si hay alguien que quiere entregarse voluntariamente, obviamente el gobierno de los Estados Unidos lo más seguro es que le acepte su entrega voluntaria, por un lado, y por el otro lado es de conveniencia para el gobierno norteamericano y para las leyes, para los estados internacionales, de ver el sometimiento de criminales que quieren parar de delinquir y quieren ajustarse a las leyes de cada país. Eso es muy normal, sí.
Señor Vega, una de las extradiciones pues que más ha suscitado interés en los últimos tiempos fue la de Rasguño. Y tengo información que me señala que dentro de las cosas que dijo Rasguño quiere contar en los Estados Unidos es que él, en esas negociaciones que realizaron con usted y con otras personas, entregó $4 millones y que esa plática se perdió. Es 100% cierto, él entregó ese dinero, sí. Absolutamente, 100% cierto, sí, él entregó ese dinero. Nos lo entregaron a nosotros. Nosotros lo reportamos al gobierno norteamericano. Eso nunca lo he negado, eso siempre lo he mantenido y sí es absolutamente cierto. Y quiero recalcar una cosa que es importantísima. Cuando nos reunimos con Rasguño en Panamá, y en ese momento estamos nosotros hablando de un caso que de supuesta corrupción, a él no le podíamos decir, mire, nosotros simplemente lo queremos voltear a usted para que coopere. Nosotros le pedimos a él inicialmente $50 millones. Posteriormente él dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar $10 millones, pero ojalá que estos $10 millones se los ganen ustedes, porque ustedes se lo merecen. Yo no quiero que nada de ese dinero vaya a llegar ni a manos de gobernantes, ni a manos de policías, ni nadie que tenga que ver con el gobierno norteamericano, porque estoy harto de la corrupción. Por esa razón específica es que en ese momento las reuniones con Rasguño se convirtieron en un operativo y ya nos tocó presentarlo a los agentes federales y nosotros personalmente no pudimos atender a las reuniones que se llevaron a cabo directamente con él, fueron totalmente privadas ya de agentes federales con Rasguño. Es un punto importantísimo en esta cosa. Y yo creo que una de las defensas que él va a tener en este momento es que él sí cooperó y fue muy fuerte en sus debriefings que tuvo o en sus indagatorios que tuvo inicialmente con miembros de la DEA. ¿Y qué pasó con la platica? La platica, yo di los contados a lo que el gobierno, como se llevó a la distribución de este dinero y lo que el gobierno y es el dinero que el gobierno norteamericano tomó tanto de Román Suárez como de mí. Pero, eso está totalmente documentado ante el gobierno. ¿Pero usted devolvió la plata? Sí, el dinero se le volvió al gobierno norteamericano, claro que sí. Baruch, anoche National Geographic presentó un especial sobre un personaje del que nadie sabía nada. Un investigador de Inside Crime llegó hasta las entrañas de un caso que nos ha llamado mucho la atención, el de Memo el Fantasma. Ya está identificado por la Fiscalía colombiana como Guillermo Acevedo. Sin embargo, contra él no existen expedientes ni en Colombia, ni en España, donde reside, ni en los Estados Unidos. Muchas personas han asegurado a la W y a los investigadores de Inside Crime que efectivamente se trata de un personaje que sabía volar muy por debajo del radar. Es decir, que estaba en muchas cosas muy delicadas y muy graves y, sin embargo, no se dejaba inmiscuir. El fiscal general de la Nación, en una entrevista aquí, en este programa, reconoció que estamos ante una persona con inminentes relaciones criminales. Los investigadores han llegado, en el caso de Inside Crime, a relacionarlo con empresarios muy importantes del país. Por ejemplo, con la señora vicepresidenta, hoy en ejercicio, y su esposo, un conocido constructor en Bogotá. Pero el señor ha hecho negocios con otros empresarios, le ha comprado apartamentos a bancos muy conocidos en el país. Y sin embargo, sigue siendo un misterio Memo el Fantasma. Usted que ha viajado y que ha tenido que mezclarse con tanta gente en el bajo mundo, quería preguntarle si usted sabe quién es Memo el Fantasma. ¿Le suena ese nombre? ¿En qué grupo lo ubica? Dicen que estaba en alguna escuadra paramilitar, que era muy cercano a Macaco, que era muy cercano a Berna. En fin, ¿quién es Memo el Fantasma, Baruch? Bueno, durante el tiempo que yo estuve trabajando con el gobierno y haciendo arreglos con varios narcotraficantes, un día apareció el nombre de Sebastián Colmenares
que tenía una posibilidad de entregarse a la justicia norteamericana. En ese entonces nosotros estábamos negociando muy cercano con Carlos Castaño y otro grupo de paramilitares. El nombre se propuso inicialmente bajo Colmenares para ser aceptado a entregarse voluntariamente al gobierno de los Estados Unidos, y posteriormente cuando se pidieron los nombres por las fechas de nacimiento y todo, entonces vino el nombre de Guillermo Acevedo ya con información directa, y se presentó la solicitud al Comité Bliss para aceptar a esta persona ser que se entregara voluntariamente. Desafortunadamente, la persona dijo posteriormente que tenía una serie de inconvenientes, que no podía. Bueno, empezaron a salir mil disculpas, y es en el momento de que se solicitó más información, pero la información nunca llegó por parte de esta persona, ni nunca en otras palabras, él decidió que no continuaba la posible negociación. Posteriormente, Julio Fierro y Nicolás Bergonzoli nos contactaron nuevamente diciendo de que otro grupo de paramilitares del mismo grupo de Macaco querían entregarse, incluyendo Macaco. A raíz de que eso sucede, entonces solicitan si Julio Fierro podía ir a Colombia a entrevistarse directamente con ellos. Quien estaba haciendo la mediación con ellos le garantizó a Julio por su vida y que nada pasaría. Y es cuando Julio Fierro se fue a Colombia, garantizándole la vida otro narcotraficante que estaba muy cercano y trabajaba muy de la mano de Guillermo Acevedo, y era Guillo Ángel. Guillo Ángel estaba siendo protegido por la embajada norteamericana, por un agente que yo he denunciado como corrupto muchas veces, que es Edward Kaczorowski, y por el agente Javier Peña de la DEA en Bogotá, quien les estaba haciendo lavado de dinero directamente a ellos. Bueno, Julio se va a Bogotá o a Colombia, y es cuando Julio desaparece. Nunca supimos más de él, nunca se supo más de esta gente. Posteriormente, a los menos del mes, es cuando nos dijeron de que a Julio lo habían matado la gente de los paramilitares del Bloque Central Bolívar. O sea, el nombre lo conozco muy bien y se conoce desde esa época. Pero señor Vega, lo que usted nos dice es que el señor Memo Fantasma, al final de cuentas, no era tan fantasma como sabíamos. ¿Cómo es posible que el hecho de que ustedes tuvieran ese nombre no implique que las autoridades colombianas lo tuvieran? ¿Por qué hasta este momento la Fiscalía, los organismos de inteligencia empiezan a hablar de ese nombre de Memo Fantasma cuando ustedes desde hace años lo tenían? Me imagino porque él estaba muy cercano negociando con gente de la embajada norteamericana, quien le encubrieron a él y a muchísimas cosas. Y ese grupo de personas eran, en mi pleno conocimiento, eran Javier Peña de la DEA, un agente directo de la DEA, y el otro era el agente Edward Kaczorowski. Ellos hacían positivos para estos dos agentes, y los agentes les permitían hacer lo que ellos quisieran, definitivamente. ¿Todo esto a espaldas del gobierno colombiano y de las autoridades colombianas? Absolutamente sí, absolutamente sí. Bueno, pero, digamos no a espaldas de la policía colombiana. Lo que pasa es que estos individuos de la DEA y de la aduana norteamericana trabajaban directamente con el grupo de la policía colombiana, que en ese momento lo coordinaba totalmente el coronel Danilo González.
Pero Baruch, tenemos un problema con su versión. Usted acaba de mencionar a Guillo Ángel. Cuando usted dice Guillo Ángel, estamos hablando del mismo Luis Guillermo Ángel que era piloto, ¿no? Absolutamente, quien era socio de Colmenares en unos aviones. Ellos tenían un grupo de aviones o un grupo de cosas de aviación. Era lo único que nosotros llegamos a saber. Bueno, pues tenemos un problema, Baruch. Acabo de colgar el teléfono con Guillo Ángel y él me dice, tan contundente como lo que le voy a repetir, no lo conozco. Guillo Ángel no conoce a Memo el Fantasma. Sí, ahí tenemos el primer problema con Baruch. El otro es las referencias que hace él del señor Kacerowski. Esa es la versión de él. Pero el señor Kacerowski es posiblemente el agente de inteligencia más aplaudido por sus jefes en Washington y más reconocido por las autoridades colombianas por sus exitosos trabajos contra el crimen organizado en Colombia. Y él ha tenido una histórica pelea con Baruch Vega, como ha tenido Baruch, pues, contradictores en muchos casos. Lo que sí me sorprende es que él relaciona a Memo el Fantasma con Luis Guillermo Ángel, que es Guillo Ángel, el piloto, y yo acabo de colgar el teléfono con él y me dice, yo no tengo ni idea de quién están hablando. Baruch, le decía que acabo de colgar el teléfono con Guillo Ángel y me dice que él no conoce a Memo el Fantasma. Interesante. Muy cercanos fueron ellos. Bueno, Guillo Ángel fue el que invitó a Julio Fierro y le garantizó su vida para ir a Colombia. Eso explica mucho también. Pero Baruch, es que Guillo Ángel ni le quita ni le pone conocer a Memo el Fantasma. Si él lo conociera, diría que sí. Él ya su situación judicial está resuelta y él ya arregló lo que tenía que arreglar y él ya está fuera de la foto actual. Si Guillo Ángel conoce a Memo el Fantasma, lo diría. Y en ese mundo, pues es muy difícil desaparecerse como Memo. Por eso le pregunto, ¿usted está seguro que Guillo Ángel conoce a Memo el Fantasma? Porque él dice que no lo conoce. Bueno, seguro de conocerlo, de saber que eran amigos o no, no me consta. Pero sí es muy factible lo siguiente. Ellos trabajaban muy cercanos con Carlos Castaño y con todos los grupos paramilitares. Siempre trabajaron. Danilo González les coordinaba todo. Javier Peña, de la aduana norteamericana, de la DEA en los Estados Unidos, agente efectivo de la DEA de los Estados Unidos, cuando vino el reporte del fiscal Thomas Ken, que le estaban lavando dinero, ese dinero se lo estaban lavando a el grupo paramilitar de Memo Fantasma. Es tan simple como eso, o de Sebastián Colmenares en ese entonces. Y ese grupo era coordinado por Javier Peña, por Edward Kacerowski, y quien trabajaba directamente para ellos dos era Guillermo Ángel o Guillo Ángel. Es tan simple como eso. Por lo que usted ahora dice... que él diga que no lo conoce, entonces es muy sensible, ¿no? Es muy simple. Hay gente que simplemente dice que no, pero era muy cercano, era un hombre muy conocido en ese momento, especialmente por estas circunstancias que estoy mencionando, ¿no? Entiendo. Por lo que le quiero preguntar, ¿usted cree que eso que hicieron con Julio Fierro fue para tenderle una trampa? O sea, que Memo Ángel el fantasma participó en esa trampa para montarle la emboscada a Julio Fierro. Bueno, es muy posible lo siguiente. Julio Fierro fue la persona quien dio un reporte y quien me mencionó directamente en el aeropuerto El Dorado en Bogotá que me saliera de Colombia porque la noche anterior él había asistido a una reunión donde Guillo Ángel, donde
Danilo González y otro grupo de paramilitares y de gente del cartel del norte del Valle habían puesto un contrato por mi vida de $5 millones. En ese momento, Julio Fierro se encontraba con el doctor Gabriel Puerta, quien me defendió totalmente diciendo que no me fueran a hacer nada, que yo era la única salvación que ellos todos tenían. Yo nunca conocí al doctor Gabriel Puerta y no sé por qué, pero él me defendió, pero ese reporte cuando nosotros lo dimos fue a la DEA y fue a todos los niveles de que Julio Fierro había reportado eso, y ese reporte se filtró y paró en manos de la policía colombiana o a través de la embajada, de que Julio había filtrado el nombre de ellos en el contrato por mi vida. Señor Vega, esa versión obviamente explicaría por qué en un principio el señor Memo Fantasma fue un verdadero fantasma para la justicia colombiana y por qué razón no tenía procesos en los Estados Unidos. Pero después de que se pierde esa conexión, ese vínculo del que usted habla, ¿cómo se puede explicar que el señor siguiera siendo un fantasma, teniendo en cuenta que era un supuesto narcotraficante de ese nivel y un paramilitar de ese nivel? De ahí en adelante, ¿cómo se mantiene anónimo? Yo creo que el anonimato se debe al arreglo privado que él hizo o a través de Kaczorowski o a través de Javier Peña para entregarse al gobierno de los Estados Unidos y fuera aceptado. Y me imagino que el negocio que él coordinó lo hizo a través de estos dos agentes con el gobierno norteamericano. Por eso no existe nada aquí. Si hubo un arreglo con el gobierno de los Estados Unidos, la persona no debe aparecer en un récord público. Corrijo. Entonces, usted es la madre de un hijo de Iván Ríos y por ser su biografía personal decidió revelar el secreto. Sí, don Julio. Es mi autobiografía y en esto pues obviamente incluye mis hijos, incluye quién fue mi primer amor y obviamente que ahí lamentablemente entra Iván Ríos, pero yo lo conocí como Manuel de Jesús Muñoz Ortiz. Pero cuando usted habla de Iván Ríos, en el libro sí lo menciona con su alias, y cuando habla de los secretos que se lleva Iván Ríos, usted habla es de Iván Ríos. Cuando yo hablo de la selva, hablo de Iván Ríos, y cuando hablo de mi adolescencia, hablo de Manuel de Jesús. Sí. ¿En qué momento usted empieza a acercarse a Iván Ríos hasta el punto de convertirse en madre de un hijo de él? Yo conozco a Manuel de Jesús cuando tenía 16 años y él apenas 20 años. Quedo embarazada a los 17 años y soy madre a los 18 años cuando Manuel de Jesús tenía 21 años. Luego, cuando estoy cubriendo el proceso de paz en 1999 en el Caguán, me encuentro con la gran sorpresa que el padre de mi hijo, el cual no había visto durante muchos años, se había convertido en un guerrillero, y ahí es cuando veo a Iván Ríos. Es cuando conozco a esa otra persona que no había conocido en mi pasado. Doña Olga, ¿cómo le va en este libro a su hermano, Baruch Vega? Menciono a Baruch en el aspecto de mi mediación con el gobierno norteamericano, porque Baruch fue quien me hizo el contacto con los federales, con las agencias del FBI y la CIA, cuando yo tuve una entrevista que le realicé en Ecuador a Raúl Reyes y que publiqué en el Nuevo Herald de Miami. Para ese instante yo le solicité a Baruch si él tenía algunos contactos para vender ese material periodístico en el exterior. Luego él me llama y me dice que sí, que tiene unos amigos, unos grandes amigos de él muy interesados, que necesitaban hablar conmigo en Bogotá y traer a Bogotá ese material periodístico. Yo lo presento ante ellos. Cuando presento mi material, ellos se identifican como miembros del FBI y de la CIA. Pero usted en su relato señala a su hermano como si lo hubiera traicionado, porque incluso en algún momento, por lo que leímos,
los señores de la CIA o del FBI le ponen a escuchar una conversación telefónica en donde él se refiere a usted como esa señora, sáquenle a esa señora toda la información, y usted no tenía ni idea de que él la estaba entregando a usted como si fuera un informante para que le diera información sobre las FARC a los Estados Unidos. Bueno, cuando yo estoy en Washington en este proceso de mediación donde solamente estuve sola porque Washington no permitió la participación de Baruch, estando en Washington, el agente Joseph Michael Deter me dice, porque yo solicitaba que Baruch lo dejaran participar conmigo en esta mediación que era encubierta. Entonces me dice Joseph Michael dice, mire, tanto que defiende a su hermano y su hermano la entregó a nosotros como si usted fuera una guerrillera. Le digo, ¿cómo así? Dice, su hermano quiere, tanto que defiende a su hermano, quiere escuchar, llaman a Baruch, pone en altavoz Joseph el teléfono y Baruch lo que dice es cómo les va con la señora, si les ha aportado algo, ella sabe bastante. Yo quedé fría. Después de eso hablo con Baruch por teléfono, lo espero en un cuarto de hora más o menos. Baruch se encontraba en Nueva York y él viaja para Washington a reunirse conmigo. Solo lo atiendo 40 minutos porque yo necesitaba filmar un video para llevarlo a Raúl Reyes diciendo que era Baruch quien hacía la mediación, pero quien estaba haciendo absolutamente todo era yo, porque Washington había prohibido que Baruch participara en este operativo, puesto que él no tenía ningún contacto con la guerrilla, ni conocía a nadie de las FARC, y menos a Raúl Reyes. Doña Olga, ha dicho usted hace unos minutos que la entrevista con Raúl Reyes la hizo en Ecuador. ¿Se movía con tranquilidad Raúl Reyes por Ecuador? Los miembros de las FARC se movían con tranquilidad en territorio ecuatoriano, a tal punto que ellos estaban ayudando en el proceso electoral a Rafael Correa. Las milicias urbanas de las FARC con presencia en Ecuador ayudaban en la campaña presidencial a Rafael Correa, por orden del secretariado de las FARC. Cuando uno lee el libro pareciera que usted es muy indulgente con los miembros de las FARC, como si de repente, más allá de su labor periodística, usted hubiera generado hacia ellos algo que uno podría ver incluso como una especie de síndrome de Estocolmo. ¿Me equivoco en esta apreciación? No le entiendo su pregunta, don Julio, sí, por favor. No, pues que uno la siente muy suave con los miembros de la guerrilla de las FARC. No. A ver, yo no puedo ser suave con una agrupación que le ha causado tanto derramamiento de sangre y tanto dolor al país. Lo que sí he sido fue respetuosa, porque yo hice parte de una serie como de las periodistas que estuvieron entrevistándolos a ellos. Entonces simplemente les hablo, y cuando me dirijo a cada uno de ellos me refiero con el respeto como periodista. Pero si ustedes me preguntan como Olga Cecilia Vega qué pienso, yo digo que yo no estoy en nada de acuerdo, ni con la ideología de las FARC, nunca lo estuve de acuerdo, ni la estoy. Lo que sí he sido una persona respetuosa como periodista para cada uno de mis entrevistados. Oiga, doña Olga, ¿su hijo supo siempre que era hijo de Iván Ríos? No. ¿Cuándo se enteró? Mi hijo se entera que quién es su padre cuando recibe su grado de profesional. Doña Olga, leyendo aquí rápidamente, muy rápidamente, hojeando mejor su libro y escuchando esta entrevista, se me viene a la mente lo mismo que nos ha pasado con Baruch. ¿Cómo habla Baruch? ¿Qué escribe Baruch? Y yo observo un común denominador. Independientemente de las críticas que reciban ustedes por estar de acuerdo o en desacuerdo en cada uno de los testimonios, es que todo tiene un hilo cinematográfico en sus vidas. Es como el agente 007 permanentemente como hilo conductor de lo que han sido sus vidas. Y coincide con lo de Baruch desde otro ángulo diferente de las cosas que a él le han pasado. La vida de ustedes en familia, con sus padres o el entorno de ustedes, tenía algo como de ficción, de amantes de las novelas, de los libretos de televisión. ¿Hay algo que les inspirara a ustedes
estas historias que, repito, se parecen mucho al guión de una película? Mire, don Julio, aunque parezca esto cinematográfico, el guión de mi película es mi película propia desde los 14 años de edad, cuando yo abandono mi casa. Siempre fui una persona que quise hacerme sola y emprender un camino sola desde los 14 años de edad. Entonces no fui muy amante de estar viendo novelas, ni escuchando, ni leyendo novelas, no, viviendo mi propia película. De ahí es que la narro y hoy en día escribo mi autobiografía novelada, que no tiene nada de ficción, es 100% real, y por eso la publico ahora en la Feria del Libro. No, es que es fascinante. Tiene radares, tiene agentes de la CIA, del FBI, tiene Alfonso Cano un trago de Baileys, tiene el campamento de Raúl Reyes, lo que pasó después del ataque donde Raúl Reyes. Realmente es una historia... Don Julio, sí. Ocurre lo siguiente. Yo tengo que escribir las cosas que viví. Yo trabajaba para RCN y cuando se cerraban los micrófonos, ¿qué hacía Olga Cecilia Vega? Agarraba una mochila con unas cartas que mandaban familiares de los secuestrados para yo llevar a la guerrilla de las FARC para poder ayudar a mediar para la liberación de estos secuestrados, porque yo ya había estado en poder de la guerrilla de las FARC bajo el dominio del secuestro. Entonces, ¿qué hacía? Simple y sencillamente, esta mujer que no pasa los 1,60 de estatura, se colgaba una mochila, del escritorio pasaba a transitar por la montaña, en las noches a atravesarse basureros y una serie de cosas. 1, para hacer una mediación humanitaria, y 2, para lograr obtener informaciones exclusivas para luego ser divulgadas. No podía basarme en simple boletines de prensa. No. Entonces, por eso, esta experiencia del transitar me hizo una corresponsal de guerra. En todo el sentido de la palabra. También hay fotografías del oficial especial del FBI, Joseph Ditters, de Raúl Reyes, hay muchas. Hay una de ella también con Iván Ríos cuando se entrega a la 9ª Brigada del Ejército. Ella está con Álvaro Plata Pinilla, comandante de la 9ª Brigada del Ejército. Hay fotos de los bombardeos. Hay una fotografía adicional con Iván Ríos para otra de sus publicaciones. El reportaje del coronel Álvaro Plata Pinilla. En fin, es un recorrido muy interesante, manuscritos, cartas, temas de los secuestrados, el expediente de Trinidad y por supuesto ella en una foto en blanco y negro que lo dice todo, en la mitad de un cambuche con sus botas y con su chaleco de periodista y su cámara. Olga, mucha suerte con el libro y gracias por atendernos. Don Julio, muchas gracias a ustedes y bueno, los espero el 22 de abril, que es este domingo, a las 7 de la noche, va a ser el lanzamiento de mi libro Pluma bajo fuego, de la editorial La Oveja Negra. CIA. Pero lo que además ella destaca, tanto en el libro como en el relato que nos hizo al aire, es que usted supuestamente había hecho el contacto con ella para que ella compartiera la información con los federales, pero luego ella relata que usted prácticamente se desentendió de su realidad y decía, sáquele toda esa vieja, sáquele toda la información, al punto que ella misma habría escuchado una conversación suya con los miembros del FBI diciéndole eso. ¿Es cierto? ¿Usted vendió a su hermana como si fuera una informante ante los organismos federales? Primero que todo, me sorprendió inmensamente las declaraciones de Olga. Ha escrito un libro, le auguro mucho éxito a ella en su libro. Ha escrito esta cosa o he escuchado en la entrevista que ustedes hicieron lo que ella ha expresado acerca de mí. Desafortunadamente creo que ella lo está haciendo para crear sensacionalismo en su libro, lo cual creo que no lo necesita en absoluto. Primero que todo, cuando estamos buscando cómo lograr ayudar para extraer a esos 3 ciudadanos norteamericanos que estaban con la guerrilla,
Mi hermana en ese entonces me comentó que ella tenía contactos totalmente a nivel muy alto con la guerrilla, porque ella había estado en los procesos de paz. Yo le solicité a ella que si había posibilidades de lograr alguna prueba de esto. Y digo, sí, mira, y acabo de hacer justamente una entrevista a Raúl Reyes y estoy buscando por quién me distribuya esto en los Estados Unidos. Yo inmediatamente le dije, mándeme esto y yo te presento a Gerardo Reyes del Miami Herald para que él lo haga. Con ese material le dije a ella, bueno, como a nosotros se nos ha truncado todo con la persona que nos estaba ayudando a llegar a la guerrilla, que era el ex coronel Danilo González en esa época. Danilo había sido asesinado hace unos pocos días y se nos habían truncado todas las aspiraciones de poder llegar a la guerrilla. Entonces yo le solicité a Olga si ella podía hacer algo. Dijo, déjame hacer algo. Primero que todo te mando la entrevista con Raúl. Después de que recibimos la entrevista con Raúl, yo la presenté al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado a través de mi amigo Robert Levinson, que era un ex agente del FBI en la época. Ellos se interesaron inmediatamente y me dijeron que le solicitara a ella si ella podría ayudarme. Le volví a llamar a ella, le solicité, cruzamos correos electrónicos que están publicados en mi libro y ella dijo que estaría interesada totalmente en hacerlo. Coordinamos una reunión, mandé el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia mandaron a la gente correspondiente, coordinaron una reunión en Bogotá, se reunieron en Bogotá y estuvimos al tanto de todas las cosas que se estaban haciendo en todo momento. Es muy importante recalcar lo siguiente: en todo aspecto, por la situación que yo andaba en ese entonces y por el caso que yo había tenido, que había sido un caso tan inmensamente grande, todo momento en que yo hablaba con los agentes federales, mis conversaciones tenían que ser con dos agentes federales al mismo tiempo. Bueno, pero Baruch, o fiscales. Sí. Baruch, es que el cuento está larguísimo. O sea, conclusión, eso no pasó. Conclusión, no pasó. Y primero que todo, que es muy importante, todas mis comunicaciones con los agentes federales fueron en inglés, totalmente. No sé si Olga habla inglés, nunca creo que ella habla el idioma, nunca hablé en español con los agentes federales. Es bueno, totalmente. Pero ya que usted dice que ella lo que está es creando noticias sensacionalistas para vender un libro, pues aquí nos echó otro cuento. Y es que ella era la mamá del hijo del guerrillero Iván Ríos. ¿Usted sabía eso? ¿Eso es cierto? No sé quién es este señor. No, en absoluto no sé, no sabía. Baruch, usted dice que se frustró todo porque mataron a Danilo González, que iba a ser informante para ustedes sobre la guerrilla. Pero, ¿cómo el coronel González les podría ayudar si él era con los paramilitares? No, el coronel Danilo González era quien compraba toda la droga a la guerrilla para proveerla al cartel del Norte del Valle. Él era el mediador entre el cartel del Norte del Valle y la guerrilla. Y eso lo sabía totalmente el gobierno norteamericano y por eso él aceptó ayudar con la guerrilla. Dentro del libro también Olga dice que usted le hacía creer a ella que tenía contactos con el FBI y que usted era informante de ellos, cosa que ella luego terminó descubriendo que era falso y que incluso los mismos agentes del FBI le dijeron a ella: nosotros no conocemos a Baruch, nunca lo hemos visto. ¿Ahí también está faltando la verdad de su hermana? Bueno, no sé con qué agentes habló con ella, pero bueno, es muy simple. El mundo entero conoce mi relación con el gobierno norteamericano. Pues está documentada en un libro, totalmente. Él es, lo recordamos, exagente de la DEA y coordinó muchísima entrega de los narcos aquí en los Estados Unidos. Hoy en día es fotógrafo y lo hemos llamado porque tiene una denuncia que quiere hacer pública aquí a través de la W. Baruch, bienvenido. Gracias, muy amable, Natalia. Un saludo especial para Julio y toda su mesa de trabajo.
Cuéntenos de qué se trata su denuncia. Bueno, en el día de ayer recibí una llamada de un personaje que nos ayudó inmensamente en Colombia durante la entrega a los narcos para prevenirme acerca de un plan para asesinar a los hijos de mi hermana que se encuentran en Colombia. Obviamente cuando este personaje me llamó y me previno diciendo de que existía un plan y era una orden perentoria para la eliminación de la familia. Entonces, obviamente, mi hermana se encuentra en ese momento exilada en un país, en un tercer país, pero sus hijos todavía viven en Colombia. Nosotros decidimos por esta razón ponernos inmediatamente en contacto con los oficiales de gobierno o con las entidades gubernamentales y gracias a ustedes permitirnos llevar esto a la opinión pública porque es lo único que nos ha salvado todo este tiempo que hemos sido perseguidos. Baruch, ¿usted tiene conocimiento de parte de quién pueda venir la amenaza? No, desafortunadamente no, pero en yo hice todo tipo de preguntas, pero lo que tengo entendido es un plan que está forjado, entendemos, entre miembros de la guerrilla y miembros del paramilitarismo todavía. Obviamente, sin revelarnos la fuente de quién fue que le dijo esto, ¿usted confía en la información que él le entregó? Mejor dicho, ¿es una persona en la que usted confía, que usted le cree lo que le está diciendo? Pues es una persona que hacía varios años no hablaba con esta persona y siempre que he tenido contacto ha sido por razones muy, muy importantes. Y como él mismo se disculpó diciéndome que desafortunadamente me tenía que comunicar esto, pero que tenía que hacerlo para prevenirnos inmediatamente para actuar. Baruch, ¿qué le dijeron las autoridades? Las autoridades justamente están investigando en este momento a ver de qué se trata, porque tanto mi hermana como yo pues hemos estado totalmente alejados de cualquier tipo de actividades, de mediaciones y de cosas de esta naturaleza, y el perfil nuestro es bastante bajo en este momento. Entonces, claro, me ha sorprendido inmensamente de que aún continúen este tipo de cosas por estos enemigos, supuestos enemigos. Exactamente, por eso le iba a preguntar, Baruch, porque pues usted lo recordamos, como decía yo, porque coordinó la entrega de muchísimos narcos aquí a través de la DEA cuando usted fue exagente. Después de eso ha manejado un perfil muy bajo. Entonces, quería saber cuánta familia en realidad le queda en Colombia, porque entiendo que mucha de ella se movió con ustedes aquí a los Estados Unidos y de pronto al tercer país también donde se encuentra su hermana. Sí. Mi hermana todavía hay unos primos míos en Colombia, obviamente, y hay unos hermanos, pero directamente la familia de Olga, sus hijos, sí están viviendo en Colombia todavía. ¿Esta denuncia también la hizo el narco que se entregó aquí a los Estados Unidos a las autoridades acá? No, el narco, la persona, yo le ayudé, está en Colombia todavía. Esta persona le ayudamos nosotros, pero él está en Colombia. Bueno, pues Baruch, le agradecemos por haber hecho la denuncia pública aquí, Natalia, a través de la... Señor. Sí, me gustaría saludar a Baruch, expresarle nuestra solidaridad. Le noto en su voz mucha preocupación. Baruch, ¿hay algo que usted quiera que hagamos? Julio, te agradezco inmensamente. Lo único es poner a la opinión pública que sepan de esto que está sucediendo, ¿no? Porque es increíble que todavía están apareciendo este tipo de cosas. Pero ustedes han hecho un trabajo inmenso en ayudarme siempre. Cada vez que yo he hecho una denuncia de esta naturaleza, pues estas denuncias es realmente lo que han prevenido de que cosas fatales puedan haber sucedido. Y gracias a ustedes y que han informado a la opinión pública, esto nos ha ayudado a nosotros muchísimo. Baruch, un abrazo y gracias por atendernos. Les agradezco inmensamente y es un placer hablar con ustedes.